Se los he comentado y algunos de ustedes ya saben, la temporada del año en la que, pues de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Los que se encargan de andar haciendo esa clase de estudios, sobre todo como la compañía de George Barna, que es una compañía cristiana que hace estudios concernientes al mundo del cristianismo. Y de acuerdo a ellos, hay una temporada en el año donde siempre se registra más profesiones de fe, más personas viniendo a Cristo. ¿Cuál creen ustedes que sea esa temporada del año? Navidad, porque son Navidad y también durante la Pascua, en Easter. Son las dos temporadas en las que hay más profesiones de fe, donde hay más personas asistiendo, visitando hasta por primera vez una iglesia evangélica durante esas dos temporadas. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esos estudios es que nosotros los cristianos tenemos que aprovechar para evangelizar personas. Ahora, para evangelizar personas, hermanos, siempre tenemos que quitarnos el exceso de presión de peso que muchas veces mismos nos ponemos nosotros. El peso es pensar que usted tiene la responsabilidad de salvar a las personas que están a su alrededor. ¿Se pudo usted salvar a sí mismo? ¿Puede salvar a alguien? No, usted no puede salvar a nadie. Esa es la obra de Dios. O sea, es la parte de Dios. La parte nuestra es orar por ellos y compartir la palabra con ellos. Es todo, y dejar los resultados a Dios. Es por eso que no tiene uno ni que acalorarse ni nada, porque no se trata de que es una lucha, una guerra en que yo los tengo que salvar, por las buenas o por las malas. Aquí, ¿verdad? No, se trata de orar, compartirles la palabra de Dios. Si ellos gritan, patalean y se enojan, que lo hagan ellos, pero usted no. Usted nomás hace su parte, compartir la palabra de Dios. Y entonces uno confía en que Dios es el que hace esa obra. Porque ¿qué dice el Señor? El que comenzó la buena obra en ustedes. O sea que Dios es el que comienza esa buena obra, ¿verdad? ¿Cuándo la comenzó en usted? ¿Verdad que no sabe? Yo no sé cuándo el Señor comenzó la buena obra en mí. Eso es parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? Cuando estudiamos en el libro de Fundamentos sobre la voluntad de Dios, aprendíamos sobre la voluntad soberana de Dios y la otra voluntad de Dios, ¿verdad? Permisiva, o no me acuerdo qué es la otra palabra que usamos ahí en el libro de doctrina. Dentro de esa voluntad soberana de Dios hay muchas cosas que no sabemos nosotros, ¿verdad? Cómo está obrando Dios. Lo mismo que cuando comenzó la buena obra en nosotros, yo no sé cuándo la comenzó, porque muchas veces podemos creer que fue en el día en que yo me convertí cuando Dios comenzó la buena obra en mí. No, no es cuando la comenzó, Él ya la comenzó antes, que me fue trabajando para que llegara el día en que viniera mi conversión, ¿verdad? Entonces, pero yo no sé cuándo fue que Él comenzó esa buena obra en mí. Y no, la culminación de esa buena obra en mí, hermanos, no es en el día de mi conversión. La culminación de la buena obra, dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará ¿cuándo? En el día de Jesucristo. En el día en que estemos en la presencia del Señor allá en el cielo por muerte o por segunda venida de Él. Es cuando culmina esa buena obra en nosotros, mientras Él sigue obrando y obrando y obrando y trabajándonos y formándonos y conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo, más y más y más. ¿Okay? Pero entonces nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de aprovechar. Es por eso que el título del mensaje, y vayan abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 2, abran sus Biblias, su teléfono, su tableta, lo que traiga, para que veamos que Navidad, ya que estamos viendo que los estudios indican que es la época cuando más personas se salvan, vienen al conocimiento de Jesucristo, y es por lo mismo, hermanos, porque el mensaje de la Navidad
es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Ahora, lo irónico, hermanos, es que también es durante la época de la Navidad que más personas entran en depresión. Durante la época de Navidad, más personas. Y bueno, pues yo pienso que va relacionado. Porque la depresión, ¿verdad que es negativo? Nunca va a haber una persona que diga, está sufriendo de depresión y anda bien positivo. No, al contrario, eso consiste en la depresión, está diciendo que está presionado hacia abajo. Negativez, 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 todo. Y más personas entran en depresión en la temporada de Navidad. Pues entonces yo pienso que está relacionado, porque si una persona que está bien negativo y se expone a buenas noticias, ¿no creen que le caigan como medicina para el alma? Y hasta conversión también. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Como esté la persona, esté depresiva o no esté depresiva, es algo que no podemos saber, pero le va a caer como anillo al dedo buenas noticias. ¿A quién no le gustan buenas noticias? Ya por eso ni queremos ver las noticias, dice, ya, vamos a ver qué está haciendo Satanás. Es todo lo que son las noticias. Vamos a ver qué está haciendo ahora. Sí. Ok, entonces, Lucas, capítulo 2. ¿Ya lo encontraron? Sí. Bueno, vamos a ver. Lucas, capítulo 2. ¿Qué dice? Bueno, aquí no quiere salir. Tengo que apagar este Wi-Fi porque no alcanza. Ya lo puse, ¿sí? Ya lo agarré, mira. Ya nomás apagué el Wi-Fi y ya agarró. Ok, dice así, Lucas capítulo 2. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán de motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Que Dios bendiga su santa palabra. Vemos, pues, aquí, ¿verdad?, que esto es una realidad. Porque en el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ahora, ¿cómo dicen ustedes buenas noticias en una palabra? Evangelio. Entonces está diciendo, les traigo el evangelio. Entonces, ese es el tema de la Navidad.
el Evangelio. Y es por eso que digo que tenemos que aprovechar durante esta temporada que la gente tal vez está más sensitiva, está más abierta, está más depresiva, cualquiera que sea la situación, por algo, ¿verdad? Hay más conversiones en esta época que debemos nosotros de aprovechar, ¿verdad? Porque lo que tenemos nosotros son buenas noticias. Ahora, hermanos, va a depender que qué tan convencidos estamos nosotros de que verdaderamente son buenas noticias. Y por convencidos quiere decir qué tan profunda es nuestra convicción en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Qué tan convencido estoy yo que verdaderamente lo que yo tengo que compartir con las personas a mi alrededor, mi oikos, mi mundo, son buenas noticias. ¿Qué tan convencido estoy yo que así lo es? Y para eso, hermanos, siempre tenemos nosotros que recordar nuestra conversión. Para mí fueron grandes noticias, tremendas, de que me abrió la posibilidad de algo que yo no tenía esperanza. Yo pensaba que yo ya iba a vivir de esa manera en la que yo vivía. Ya hasta había planeado cómo iba a criar a mis hijos y todo de la manera en la que yo vivía. Pero cuando empecé a oír el Evangelio, la palabra de Dios, entonces el Señor le da a uno esperanza de poder salir de aquel atascadero en el que uno está y poder vivir una vida nueva. Entonces, sí es buenas noticias lo que está oyendo uno de lo que Cristo quiere y puede hacer en la vida del pecador. Son buenas noticias. ¿Okay? Y vamos a ver 7 puntos de por qué son buenas noticias. ¿Okay? ¿Pueden creer que voy a predicar 7 puntos en el resto del tiempo que me queda? ¿No? ¿Podemos hacer apuestas o qué? Ok, vamos pues a tratarle. Número 1. Uy, y ese sí que se me quiso acelerar, ¿verdad? Si no voy tan rápido así, ¿verdad? Dice, son buenas noticias porque desvanece el temor. ¿Ok? Son buenas noticias porque desvanece el temor. Por eso el ángel les dijo, no temáis. ¿Ok? No temáis. Ahora, existen toda clase de temores y todos nosotros somos propensos al temor. No hay ninguno de nosotros que podamos decir que no, yo no experimento temor. Yo no le tengo miedo a nada, de nadie. Porque todos, es la naturaleza de todos nosotros. Dios así es como nos hizo, es parte de las consecuencias de la caída del hombre. Unos son más temerosos, tienen más miedos que otros, pero todos tenemos cierto grado de temores. Y uno de los temores que son generales, que se considera que todas las personas experimentamos y tenemos, es el temor a la muerte. Tal vez usted diga, yo no, pero cuando esté cerquititas. Porque yo lo he visto como pastor, he estado con personas que han estado ahí a las puertas de la muerte. Y lo único, no les importa, no dicen, ay pastor, ¿cómo me puede no haber trabajado más tiempo? ¿Cómo me puede no haber trabajado 12 horas al día? ¿Cómo me puede? Nada. Lo único que quieren saber y asegurarse con ansiedad es que estoy bien con Dios. Que verdaderamente soy salvo, voy a ir a un lugar de gloria en la presencia del Señor, que se le teme a la muerte, a lo que pueda traer la muerte, a lo desconocido de la muerte. Eso es algo que yo sé, ¿verdad? Si usted no está joven todavía como yo, pues no piensa nada de eso, ¿verdad? Pero si ya está, ¿verdad? Como el hermano Martín, pues ya está bien preocupado, ¿verdad? Ya se puede preocupar en gran manera. Ay. Entonces, eso es una de las cosas, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice este escritor norteamericano, Mark Twain. Dice, el miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive abundantemente está preparado para morir en cualquier momento. Por eso es que Jesucristo como Salvador dice que vino para darnos vida abundante. Cuando una persona, un cristiano, vive esa vida abundante,
No le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo a la vida. Pero una persona que le tiene miedo a la vida, está atemorizado de lo que pueda pasar y siempre preocupado, y que si esto, y que si lo otro, y que para acá, y que para allá, pues le va a tener mucho más temor a la muerte. Si a la vida le tiene miedo, ¿qué va a hacer a la muerte? Pero es buenas noticias las que tenemos nosotros de Navidad, del Evangelio, son buenas noticias que pueden desvanecer el temor. ¿Por qué? Porque esas buenas noticias nos dan la seguridad del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna en la presencia del Señor. Entonces, no le tenemos miedo a la muerte. Como este otro, me salí, me escapé. Y ahí está. El Gordon Liddy dijo, derrota el miedo a la muerte y da la bienvenida a la muerte del miedo. ¿Se fijan? Al revés. Derrota el miedo a la muerte y da la bienvenida a la muerte del miedo. Y derrotamos el miedo con las buenas nuevas de salvación. Así es como derrotamos el miedo. Entonces, si muchas personas a nuestro alrededor viven con estas clases de temores, pues está en nuestras manos, ¿verdad? El poderles a nosotros presentarles la solución para sus temores, las buenas noticias. Por eso, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Que las buenas noticias tenemos que verlas como una lámpara. Porque la gente sin Cristo anda en tinieblas, ¿verdad? Y dice, y tú, cristiano, tú ya no estás en tinieblas, ahora tú traes una lámpara. ¿Qué vas a hacer con esa lámpara? ¿La vas a poner ahí para alusar el camino de los que andan en tinieblas o la vas a meter debajo de la cama? ¿Qué dijo el Señor? Se levántala en alto, que puede iluminar el camino de los que están en tinieblas y puedan salir de la oscuridad a la luz admirable del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta temporada? ¿Vamos a esconder nuestra lámpara? Y no vamos a compartir nada calladitos, porque yo no me quiero poner en problemas con nadie, porque van a decir que soy fanático y tenemos tantas excusas para quedarnos calladitos y Satanás es el único que sale ganando. Entonces tenemos nosotros que remover ese miedo, porque eso también, hermanos, es un miedo, el no querer compartir el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se comparte el Evangelio? ¿No es por miedo? Sean sinceros, ¿no es por temor? Si es por temor que vayan a decir que van a ser las consecuencias y que si esto y que si lo... Y son temores que tenemos. Entonces, para nosotros también son estas buenas nuevas, de que el Señor remueve esos temores para que podamos nosotros vivir de acuerdo a su voluntad. ¿O no es la voluntad del Señor que compartamos el Evangelio? ¿Verdad que nos dijo en la gran comisión? Es para ti esa gran comisión. ¿Okay? No te le puedes zafar. No hay tal cosa de que te le puedes zafar. Es que yo no tengo el don de evangelismo. Pues no, esto es para todos. Tú comparte esas buenas noticias. Y por eso ahí usted va a poder hacerlo, porque ahí en el bosquejo va a ir apuntando los 7 puntos que usted mismo puede compartir con su compañero de trabajo, su familiar, su vecino, con cualquier persona que el Señor le ponga en el camino. Esa es la persona que el Señor quiere que usted le comparta estas buenas noticias. ¿Okay? Entonces, también son buenas noticias porque traen gran gozo. Gran gozo. Como les digo, lo contrario a lo que muchas personas experimentan en esta temporada, depresión. Por eso es que el escuchar estas buenas noticias pueden transformarlos y cambiarlos de ese gran temor, inseguridades que traen, negatividad, a traerlos a un punto de tener gran gozo. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida a Cristo, fue un momento de gran gozo para mí. Era tanto mi gozo, mi contentamiento, el tener esperanza y fe para el futuro, que todo el cochinero que yo tenía de drogas y todo no me importó, que el precio que tenía era bien alto. Yo no dije, lo voy a vender para recuperar mi dinero. Todo lo tiré en el baño.
Lo tuve que echar en partes porque si no iba a tapar el baño, todo el cochinero que tenía, y lo tuve que echar en partes. Fum, 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 fum. De tal manera que mis amigos no creían que yo haya tirado tal tesoro. No, 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 tú estás clavado, me decían. Tú no puedes haber tirado todo eso, todo lo tiré, no. Véndemelo, me decían, véndemelo. No, tiré todo. El gozo que le trae a uno, ¿verdad? En el que ya uno ahí en ese momento intuye que ya mi fuente de gozo y de satisfacción es el Señor. Entonces, cualquier persona que está ahorita pasando por esta temporada y si está depresivo, está triste o lo que sea, pues qué gran oportunidad que puedan escuchar estas buenas porque traen gran gozo. Pero el ángel les dijo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de gran gozo para todo el pueblo. ¿Verdad que cuando usted recibe buenas noticias se pone contento y alegre y gozoso? No, buenas noticias. Si usted está delicado de salud y le viene el reporte de laboratorio que dice que no tiene cáncer o esto, ¿verdad que se pone contento y gozoso? Sí, se pone uno contento. Y cualquier otro reporte que sean de buenas noticias, nos ponen en gran gozo. Y es lo que el Señor nos está revelando a través del ángel, que este mensaje del nacimiento de este bebé que estamos celebrando en esta temporada puede producir gran gozo en el corazón de una persona, en la vida de una persona. Y no quiere usted ver eso en su mamá, en su papá, en su hermano, en alguien que usted quiere, en alguien que usted tiene contacto con esa persona, con alguien que usted aprecia. ¿No quiere verlo que experimente ese gran gozo? Solamente con el Evangelio, solamente con estas buenas noticias va a poderle traer gran gozo. En tercer lugar, son buenas noticias porque son para toda la gente. ¿Ok? Para toda la gente, porque el ángel los tranquilizó, dijo, no tengan miedo. ¿Ok? Les traigo buenas noticias que darán gran alegría. ¿A quién? A toda la gente, ¿verdad? Es para todos. Es para mexicanos, para gringos, para chinos, paisanos míos, para todos, ¿verdad? Los que usted pueda pensar de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo, para ellos ese mismo mensaje produce lo mismo. Lo mismo que me produjo a mí, le produce a un africano, le produce a un holandés, le produce a un australiano, a cualquier persona le va a producir lo mismo. Ese es el poder del Evangelio, que es universal y produce lo mismo en las personas. Cuando la persona, porque verá que todos somos igual de pecadores, entonces cuando una persona en cualquier parte del mundo experimente el perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna en la presencia del Señor, y la presencia del Señor está conmigo y está a favor mío y todo, les va a producir gran gozo. Va a tener que producirle gran gozo a esa persona. Y es para toda la gente. Son para toda la gente. ¿Ok? Y así es como nosotros tenemos que verlo, ¿verdad? Que es para toda la gente. Pero fíjense, muchas veces nos podemos quedar nosotros en generalidades, ¿verdad? Como de tal manera amó Dios al mundo, es para todo el mundo. Pero también, hermanos, número 4, son buenas noticias porque enfatiza el individuo. ¿Sí? Este mensaje no nomás es en general, pero es específico. Es para mí. Es para usted. Porque dice, hoy les ha nacido en la ciudad un Salvador que es Cristo el Señor. Hoy les ha nacido. Entonces, ahí ya lo está personalizando. Está diciendo, este evento es para ti. Este evento es para ti. El que Cristo haya nacido en Belén de Judea hace 2000 años atrás, lo hizo por ti. Y es para ti. Y ese bebé que nació es el Salvador. Es Cristo.
Cristo es Mesías. Mesías significa el ungido de Dios, el escogido de Dios para esta misión salvadora. Y Él es el Señor. Y este título del Señor es Dios mismo. Dios mismo. Entonces, ¿se fijan qué noticiones son? Que es para mí. Este evento fue para mí, ¿se imaginan? El interés que Dios tiene por mí, el amor que Dios tiene por mí, el que Dios quiera salvarme a mí, perdonarme a mí y se enfoque en mí, es algo que solamente esta clase de Dios puede hacer. Porque ¿quién de nosotros puede a la misma vez enfocarse e interesarse en todas las personas del mundo? Nadie. Todavía las hermanas tienen más habilidades para enfocarse en 3, 4 diferentes cosas. Yo he visto secretarias, ¿verdad?, que están con el teléfono, sí, oye, ¿cómo no? Y están escribiendo, y luego también están atendiendo a una casa, sí, vaya para allá, ahorita los días, y están en 3, y yo me quedo, wow, si fuera yo nomás diría, estoy en el teléfono, nada, nomás uno por uno, una cosa por una. Ya que termine con el teléfono, ahora sí usted, espérese, que usted... Y no, y las mujeres no, y así tienen esa capacidad además, pero se imaginan Dios, todos a la misma vez pueden atender, puede enfocarse, puede estar ahí con cada uno de nosotros. Entonces es lo que está diciendo aquí, que son buenas noticias. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en ti y que todo lo que Él hizo es por ti. Todo lo que Él hizo es por ti. ¿Habrá algo que lo pueda usted sentirse más importante que eso? Porque yo sé que nos sentiríamos como importantes y le empezaríamos a decir a todos. Me llegó una carta y me invitó el presidente de los Estados Unidos para que vaya a la Casa Blanca con todos los gastos pagados. Va a quererle platicar a todos, ¿verdad? Y no se compara a esto, de que el Señor de señores se interese en mí y todo lo que Él ha hecho ha sido por mí. Y así por cada uno, sí. De tal manera amó al mundo, pero se interesa por mí, se interesa por mi papá, se interesa por mi mamá, se interesa por mi hermano, se interesa por mis hijos. Es algo que nosotros tenemos que creer y ver esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son buenas noticias, porque son para salvación. Son para salvación. Ahora, primeramente, la salvación, hermanos. Ay, otra vez. ¿Por qué no te compones, Sergio? Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Okay? Entonces, nació Cristo el Señor para salvar. A eso nació. No nació para hacer milagros y para que veamos los poderes que Él tenía, para poderes sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre el viento, sobre la comida, multiplicarla, los peces, para la lepra, para las enfermedades, el poder sobre la muerte, resucitar muertos. No nació para eso, nació para salvar al pecador. Eso fue, todo lo demás fue secundario, pero lo primario es, nació un Salvador. ¿Verdad que no dice que un sanador o un proveedor de comida? No, un Salvador. Eso es su principal ministerio. Por eso son buenas noticias, porque ese bebé que estamos nosotros en esta temporada celebrando su nacimiento, vino para salvarnos, para salvarnos. Ahora, Él nos salva del pecado, ¿sí? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Si usted no cree que es pecador, usted es el peor de los pecadores. Porque todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, dice la Escritura, todos hemos pecado. Todos andamos huyéndole a Dios. Por eso Él tuvo que venir y buscar y salvar al perdido. Usted no encontró a Dios porque el perdido no era Dios, era usted. Dios lo encontró a usted, era el perdido. Entonces,
Él nos salva del pecado, porque dice la Escritura, por eso puede salvar, está hablando de Jesucristo, una vez y para siempre. ¿Se pierde la salvación? A los que vienen a Dios por medio de Él, está hablando de Jesucristo, por medio de Jesucristo, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Si Él está intercediendo constantemente por nosotros y dice, y téngalo por seguro que yo voy a interceder siempre por ustedes porque yo vivo para siempre. Yo soy eterno. Entonces, Él puede salvar. Él puede salvar. ¿No será buena noticia para un perdido que puede ser salvado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios? Saber que olvídate de tus propios esfuerzos, olvídate de tu religiosidad, olvídate de tus buenas obras, todo eso es un fracaso porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede salvar de una vez y para siempre. Una es suficiente por ese regalo de Dios. Ahora también, hermanos, esta es la salvación inicial, ¿verdad? Cuando Él nos salva, nos perdona de nuestros pecados, es la salvación, pero Él también nos salva del yo. O sea que una vez que somos cristianos, ¿verdad que seguimos teniendo problemas con nosotros mismos? ¿Usted no batalla con usted mismo? ¿Cómo se considera a sí mismo? ¿Batalloso? ¿O dócil? Bien humilde, bien fácil, ¿verdad? Puede ser que cualquier otra persona acá que no lo conoce como usted se conoce perfectamente, pues tengamos otro criterio, otra opinión acerca de usted, ¿verdad? Puede ser que uno le ponga una calificación de no, ese hermano, esa hermana un 9, pero usted se dice un 4, porque cada uno de nosotros sabemos la realidad de nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que entender, que no debemos nosotros perder la esperanza de que podemos nosotros parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que no nos gusta de nosotros es lo que se parece a Sergio. A mí no me gusta parecerme a Sergio. Yo quiero parecerme a Cristo. A mí no me gusta parecerme a mí porque yo sé quién soy yo. Nadie mejor que yo me conozco. Y ustedes podrán decir, y yo digo, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa fe y esa confianza que el mensaje de la Navidad son buenas noticias porque tiene el poder para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de todo aquello que no está bien en nosotros. Él no lo quiere cambiar porque fíjense, dice la traducción del lenguaje actual de Romanos 2, dice, ahora, por estar unidos a Él, a Jesucristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Se fijan? O sea, estas son promesas de las cuales nosotros tenemos que creer para poderlas vivir. Que ahora que el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿no es poderoso el Espíritu Santo? ¿No tiene el poder de Dios mismo por ser Dios mismo? Entonces, todo lo puedo en el poder de Dios para que me controle mi egoísmo, controle mis tendencias pecaminosas, controle aquello que no le agrada a Dios, controle aquello que me siento yo hasta rendido ya por aquello y ya no lucho en aquella área en mi vida. ¿No dice el Señor que nosotros tenemos poderosas armas en Dios para la destrucción de esas fortalezas que Satanás ha establecido en nuestra vida? ¿No es así? Sí, es así. Entonces, son buenas noticias las que nosotros tenemos para compartir con las personas. Es por eso que traemos una lámpara, tenemos una lámpara. Y no debemos, si usted la tiene debajo de la cama, sáquela ya. Ya es hora de que la saque, porque ahí no va a servir para nada debajo de la cama. Ni a usted lo va a iluminar ahí, ni lo va a poder dar dirección en la vida. Sáquela, deje que brille. ¿Okay? Entonces nos salva
del yo y también nos salva de Satanás. ¿Cree usted en la existencia de Satanás? ¿Sí o no? Sí, debemos de creer. ¿Y no cree usted que él tenga influencia? ¿No cree usted que sí? ¿No cree usted que él esté también obrando y trabajando, tal vez hasta en su vida? Porque yo sé que muchas veces le echamos de más de culpa a Satanás cuando es nuestra, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes, por eso les digo que este nuevo libro que vamos a estudiar nos va a ayudar a poder discernir y ver bien cuándo es mi carne, cuándo verdaderamente es obra de Satanás, cuándo es el mundo el que está operando en mi vida verdaderamente. Entonces, pero Satanás sí, porque ¿qué dice la Escritura en Hechos 26, 17? Dice, te envío a estos para que les abras los ojos. O sea, aquí, ¿verdad? El Señor está dándole la comisión a Pablo para que vaya a los gentiles, a los no judíos. Y les dice, te envío para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, sí podemos estar bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Que ahí dice la Escritura. Y que ese es el poder que tiene Jesucristo, su Espíritu Santo, de podernos dar la victoria sobre los diferentes poderes que quieren controlarnos, como es nuestra propia naturaleza pecaminosa, la carne, como es este sistema del mundo que está controlado por Satanás, y Satanás mismo que está detrás de todas las escenas, obrando y trabajando para sus propósitos. Pero aquí, ¿verdad?, nos dice, las buenas noticias de la Navidad es que el Evangelio tiene poder para salvarnos de este poder de Satanás que tiene para influenciarnos. Pero lo mismo, ¿verdad?, va a depender qué tanto creamos nosotros en que existe Satanás. Porque podemos nada más, así, ¿verdad?, intelectualmente decir, no, sí existe, pero en la práctica, en la vida, vivimos como si verdaderamente creemos que no existe. No existe. Porque fíjense, no es porque quiera manipularlos ni nada, pero la realidad, una de las cosas que determinan qué tanto creo yo que Satanás existe es qué tanta seriedad tengo yo en la guerra espiritual. Si yo tengo seriedad en la guerra espiritual, como es esto que vamos a estudiar, le voy a entrar, porque sí creo que Satanás puede tener poder sobre mí. Y yo quiero saber bíblicamente cómo puedo evitar o romper con el poder de Satanás en mi vida, ¿no? Entonces, véanlo ustedes como una prueba de qué tanto creo yo en Satanás y en el poder de Satanás. ¿Okay? Número 6, son buenas noticias porque glorifica a Dios. Porque glorifica a Dios. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Ok? Entonces, dice, gloria a Dios en las alturas. Los ángeles, ¿verdad?, glorificaban a Dios por el evento del nacimiento del niño de Jesucristo, y es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver, que son buenas noticias porque glorifica a Dios. ¿Y cuál es el propósito de nosotros, hermanos, al estar aquí en esta vida, en este mundo, con vida, y sobre todo con el conocimiento de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito mayor y final? Dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y pone el ejemplo, ¿verdad? Dice coman o beban. ¿Por qué? ¿No come usted todos los días? ¿Bebe todos los días? ¿Varias veces? ¿Come varias veces o una vez? ¿O? Que dice, a mí para que no me dé diabetes, como 6 veces al día. Dice, porciones pequeñas, pero 6 veces al día. Bueno, pero pone ese ejemplo. ¿Por qué?
porque eso lo hacemos todos los días, varias veces al día. Entonces está diciendo, el Señor dice, que todos los días sea tu propósito glorificar a Dios. Que todos los días, así como durante el día comemos, dice que durante todo el día tú tengas como intención glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Okay? Bueno, yo sé que se los he explicado en otras ocasiones, pero siempre hay que refrescarlo, recordarlo y viéndolo, ¿verdad? De acuerdo al diccionario evangélico Baker de teología bíblica, aquí nos da la definición de lo que es glorificar. Dice, la gloria de Dios es la manifestación externa de su ser. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos glorificar a Dios, lo que quiere decir que Dios se pueda manifestar, pueda ser, como quien dice, visto por las personas, porque Dios es invisible, ¿verdad? Pero que las personas lo puedan ver en nosotros. Eso quiere decir glorificar a Dios. Que se manifieste Dios a través mío. Por eso él continúa explicando el diccionario bíblico, dice, la gloria de Dios es algo que aparece, que se revela o se puede ver. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros glorifiquemos a Dios, está diciéndonos eso. Que Dios se les aparezca a las personas en tu vida. Que Dios se les revele a las personas a través de ti. Que Dios puedan ver que Dios es real, puesto que pueden ver tu vida transformada, tu vida cambiada. Eso es glorificar a Dios. Eso es glorificar a Dios. Y estas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, eso es lo que puede producir en nosotros, que verdaderamente podamos glorificar a Dios, podamos manifestar a Dios en nuestra vida. Fíjense, glorificamos a Dios, hermanos, a través de la forma en que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Dígame usted, si usted hace esto bíblicamente, ¿no cree usted que las personas van a poder ver a Dios en su vida? Si usted piensa, si usted tiene la mente de Cristo, habla en base a esa mente de Cristo que tiene y actúa en base a lo que sabe que es la voluntad de Dios, ¿no cree usted que va a estar haciendo visible al Dios invisible? Sí, y las personas van a querer tener eso que usted tiene. Eso es un método de evangelizar poderosísimo cuando glorificamos a Dios. Pero también lo contrario, cuando no glorificamos a Dios, es una piedra grande de tropiezo también. Grande de tropiezo. Es por eso que sí debemos de... Y aunque no lo crean, número 7, el Evangelio es buenas noticias porque da paz verdadera y duradera. ¿Ok? Paz verdadera y duradera. 2 clases de paz, ¿verdad? Porque decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. A los que gozan de la buena voluntad, paz. ¿Ok? Sabemos que el pecado produce separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Eso es lo que es el pecado. Nos separa de Dios. ¿Ok? Y a causa de nuestro pecado, la Biblia dice que somos enemigos de Dios, que nos convertimos en enemigos de Dios. Porque no queremos nada con Dios, nos rebelamos contra Dios, vamos en contra de Dios, entonces nos hacemos enemigos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía, lo que antes éramos, dice, porque si siendo enemigos de Dios, dice, o sea, cuando eran enemigos de Dios, todavía Dios mostró amor, benevolencia, paciencia con nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, y está haciendo ahí una comparación, dice, ahora que ya no eres enemigo de Dios, ahora que eres un hijo de Dios, ¿qué puedas esperar de Dios? Si cuando eras enemigo te bendecía, ahora que eres su hijo, ¿no te irá a bendecir? ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiere decir, pero esto es lo que quiero que siempre tengamos en cuenta, ¿verdad? Que el pecado no produce enemistad con Dios, nos hace enemigos con Dios.
Dice, puesto que Dios ya nos ha puesto en correcta relación con Él, gracias a la fe, tenemos paz con Dios. Y esa paz de la que habla ahí es que ya no estamos enemistados con Dios. Es como cuando dos naciones están en guerra, termina la guerra y ahora hacen un tratado de paz. Ya no va a haber más enemistad entre nosotros. Así también eso es lo que está diciendo, que ya ahora con Dios, por medio de Jesucristo, ya no estamos enemistados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan lo poderoso y lo bonito que es el mensaje que tenemos nosotros en Navidad? Es poderosísimo. Por eso dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Ahora, esta es la segunda clase de paz, que es la paz que nosotros podemos decir como emocional, psicológica, espiritual, que él también dice que podemos experimentar. La otra paz era el ya no estar enemistados con Dios, y a causa de no estar enemistado con Dios, ahora puedo tener esta perfecta paz. Pero ¿qué dice? ¿Cómo la podemos nosotros lograr? A los que confían en ti. Primeramente, tener esa fe inquebrantable en el Señor, fe en Él. Confían en ti y concentran sus pensamientos en ti. Quiere decir que tenemos la mente de Cristo, que vemos la vida como bíblicamente, como Dios la ve. Si yo veo la vida de una manera bíblica, ¿no creen ustedes que vaya a permanecer en paz? Pero si no la veo bíblicamente y la veo de una manera humanista, de una manera de acuerdo a mi trasfondo cultural, si yo veo la vida de esa manera, voy a andar perdiendo la paz, y luego ya va a ser basado en circunstancias, mi paz. No basado en fe, no estoy anclado espiritualmente en una paz sobrenatural que viene de parte de Dios, sino estoy dependiendo de una fe, de una paz natural nada más, a nivel humano. Por eso dice, tú guardarás en perfecta paz. Por perfecta quiere decir madura, una paz que es madura. A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Por qué creen que les insisto tanto en sus devocionales? Para que su mente esté todos los días concentrada en el Señor, meditando en el Señor, para que en ese día pueda ser un día de mayor espiritualidad en su vida, porque esa es la manera bíblica de verdaderamente tener la victoria. Por eso, resumiendo, Navidad es igual a buenas noticias, evangelio. ¿Por qué? Son buenas noticias porque desvanece el temor, son buenas noticias porque traen gran gozo, son buenas noticias porque son para toda la gente, son buenas noticias porque enfatiza el individuo, y son buenas noticias también porque salva, son buenas noticias porque glorifica a Dios, y son buenas noticias porque da paz verdadera y duradera. ¿No es mucho lo que tenemos para compartir? Pura riqueza espiritual. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Esconderla o compartirla? ¿Está listo para compartirla? Ay, me dejaron sordo. ¡Qué bárbaros! ¿Están listos para compartirla? Ok, vamos a orar pues. Ahora sí me convencieron. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, que en ella claramente podemos ver tu voluntad, Señor, y podemos ver todas tus bendiciones que tienes para todos, aquellos que no te conocen y para los que te conocemos, Señor. Y por eso estamos agradecidos al poder constatar en tu palabra la clase de Dios, de gracia, de misericordia, de amor que tú eres, Señor. Te pedimos pues que nosotros, Señor, que hemos experimentado tu gracia y tu misericordia, no tengamos temor, que no permitamos que ese temor que es de la carne, que es del mundo, que es de Satanás,
nos impida compartir estas hermosas, buenas noticias que tenemos nosotros y que las hemos experimentado en carne propia, que estemos dispuestos a compartirlo con aquellos seres queridos a nuestro alrededor que no las saben, que no las entienden, que no las han experimentado en su vida y que están en camino a la perdición eterna. Úsanos, Señor, porque queremos de esa manera glorificarte y honrarte a ti. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.